Un elemento importante que a veces pareciera que las adicciones, estos vicios, esta inducción al consumo fuese un problema solo individual o particular. Muchas veces la gente cae en eso por situaciones familiares. La mayoría de las veces esas situaciones familiares son producto de situaciones sociales y están ligados al hecho de que tanto el alcohol, el cigarrillo como las armas son un negocio. Y hay gente que se lucra a partir de inducir desde muy pequeñita a que usted se convierta en un consumista, se convierta en alguien adicto, dependiente, que no puede tener control ni de su vida ni de las transformaciones sociales porque usted es una persona controlada socialmente a partir de las drogas, que fue una estrategia que el imperio norteamericano impuso hasta en su propio país, con todos los movimientos de los años 60, de los jóvenes, en contra del modelo capitalista, terminaron permeándolo a partir de la inducción al consumo de las drogas, que quebraron un movimiento político que se convirtió de repente en un movimiento donde la droga y el sexo fueron sus únicos y ahora son el principal país consumidor de estupefacientes, casi 48 millones de consumidores de drogas, son el mayor mercado del planeta Tierra. Por ello, cuando ellos tienen la inmoralidad de venir a calificar o a certificar quienes combaten y no la droga, es la mayor inmoralidad cuando son el principal mercado. Primero, los que principalmente se benefician, la banca, por el movimiento de los dólares. Son el principal mercado y, como tú lo acabas de señalar, fueron quienes indujeron eso. Después de la Segunda Guerra Mundial y luego de Vietnam, indujeron incluso a sus ejércitos a consumir droga. Ese problema que ellos generaron lo tienen hacia adentro y ahora han metido a toda la sociedad mundial en una batalla dura que ha generado sangre y violencia. Lo que pasa es que para ellos realmente no es problema. Por eso no tienen planes efectivos para controlar el consumo. Porque una sociedad que es dependiente de la droga es una sociedad incapaz efectivamente de hacer transformaciones sociales. Entonces, reaccionar, claro, los tienen en una situación de dependencia absoluta. Pero además, como tú lo decías, es un negocio gigantesco donde su país es uno de sus principales mercados. Entonces, la verdad, ellos han hecho un negocio redondito con lo de las drogas. Por ejemplo, la heroína es una droga de laboratorio, hecha por ellos y utilizada también con su juventud. Es decir, fue con pruebas hechas hasta en sus universidades. Y esa heroína les ha permitido también permear a jóvenes en todo el mundo. Imagínate, Blanca, que en el estudio de lo que es el negocio de la droga, más o menos está distribuido el dinero de la siguiente manera. Un 4% para el productor original, sea de heroína ya en el Triángulo Asiático, sea en Colombia, sea en Bolivia, sea en cualquier país productor. 4% de la materia prima. Un 6% los intermediarios y un 90% la banca. ¿Y quién controla la banca? Los Estados Unidos. Entonces, el gran negocio de la droga. Al final del cuento, el gran beneficio que se beneficia del tráfico de estupefacientes, la banca norteamericana, que se lleva el 90% de la ganancia del narcotráfico. Y además de esto... Produce, continuando con la idea, ¿no? Produce más ingresos por la producción de drogas y consumo de las mismas que por producción de trigo, de cereales y otras cosas. Entonces es un negocio. Ya no lo ven como dicen, bien lo decías ahorita, no, yo certifico que tú no estás combatiendo, o si estás combatiendo las drogas, cuando ellos son los que protegen a ese mercado, protegen narcotraficantes. Y visto una incidencia acá en Venezuela, aquí desde que salió de nuestro país la DEA, se han implementado mecanismos eficientes contra el narcotráfico. Mientras estuvo la DEA no se capturó a nadie. No había nada. Entonces es una ironía. Pero es que además hemos visto cómo los zares, que se le dicen, de la droga, que eran gente asociada a la DEA en México, en Colombia, resultaron ser miembros de la DEA, pero que eran los principales capos de la droga. Y un elemento que es importante es que además este mecanismo les permite desarrollar estrategias políticas y militares como el Plan Colombia. A partir de todo el tema de narcotráfico, penetraron territorio colombiano y desarrollaron un plan gigantesco que tenía como principal objetivo controlar el tráfico de drogas, es decir, desarrollar ellos. Imagínate, acuérdate del negocio que él Irán Contras, armas, droga y desestabilización en Centroamérica. Como el Congreso en ese tiempo no daba los suficientes recursos, entonces ellos auparon, protegieron
generaron el tráfico de drogas, con el dinero del narcotráfico compraban armas y con las armas desestabilizaban Nicaragua. El negocio redondo. Ajá, pero además era una relación con Irán, Así es. que era un enemigo de ellos, como lo es ahora, pero con el que terminaron traficando el tema de las armas y obteniendo también recursos para... Claro, estaba el Shah de Irán, que estaba al servicio del imperio norteamericano en el Medio Oriente. Bueno, mire, tenemos otro punto de cuenta. Perdón, tenemos aquí otro de los micros en torno a lo que es la coyuntura. Y ese tiene que ver con que en la Fiscalía se consignó también ante la Fiscalía y ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley contra el olvido y la impunidad. Y esto tiene que ver con todos los que fueron asesinados, desaparecidos, torturados, con las víctimas y con los familiares de las víctimas de los años 70, 80, 90. Vamos a ver este video y después quisiera que lo comentáramos. En el día de hoy le consignamos a la ciudadana fiscal general de la República el proyecto realizado como Poder Popular, como pueblo legislador en 18 regiones del país, el debate de este anteproyecto de ley para sancionar las desapariciones, torturas y asesinatos y desapariciones durante el periodo 1958-1998 y reparación e indemnización a las víctimas y violación de los derechos humanos de esa etapa. La dictadura punto fijista durante años, de los miles de hombres y mujeres que fueron afectados, reprimidos, la desaparición forzosa no fue solamente un fenómeno del sur del continente. En el caso de las experiencias de las dictaduras argentina y chilena, se inició aquí, en Venezuela, y los teatros de operaciones se convirtieron en los espacios que eran una especie de campo de concentración para desarrollar políticas dirigidas a la tortura y a la desaparición. Quisiera un comentario. Sí, bueno, Blanquita, hay que recordar que existió una política sistemática de los Estados Unidos que se denominó el Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor era una política precisamente para enfrentar lo que ellos denominaban el comunismo y la subversión en América Latina. Este Plan Cóndor era instrumentado a través de la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas estaba instalada en Panamá y en esa Escuela de las Américas se formaban oficiales de las Fuerzas Armadas de toda América Latina y de cuerpos de policía para instrumentar políticas de guerra psicológica y de desaparición sistemática de líderes sociales en toda América Latina en función de, entre comillas, garantizar la democracia y enfrentar el comunismo. Esto fue producto de la batalla de la Guerra Fría entre el este y el oeste. Entonces, los Estados Unidos estuvieron al frente de esa política y, como tú lo acabas de señalar, se manifestó no solamente en Chile, no solamente en Argentina, no solamente en Uruguay, no solamente en Brasil, sino también en Venezuela. Pero toda esa sistemática política de tortura, desaparición, búsqueda de información por métodos no legales, había quedado en la impunidad. Y entonces aquí en Venezuela fuimos objeto de esa política. Y es el gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez quien sistemáticamente hemos comenzado a reivindicar, a resarcir los daños. Hay que recordar, por ejemplo, lo siguiente. Aquí en Venezuela hubo una serie de masacres importantes, no solamente en los 60, sino en los 70, en los 80, Cantaura, Yumare, El Caracazo y otras masacres hacia atrás. Toda la batalla que dieron los campesinos de El Amparo y los que han dado y siguen dando el Caracazo, había llegado hasta instancias internacionales y había una sentencia contra Venezuela. ¿Qué había hecho la Cuarta República? Se había hecho los locos. ¿Quién asumió esa sentencia? El gobierno del presidente Hugo Chávez. El gobierno del presidente Hugo Chávez comenzó a resarcir los daños materiales, porque bueno, ya lamentablemente pues, no se podía resarcir otros daños, pero los daños materiales a resarcirlos. Así que ha sido una política sistemática de la Revolución Bolivariana la defensa de los derechos humanos. Y